Bueno, nuevamente estoy con ustedes en una segunda entrega de fuerzas centrales. En el video anterior llegamos nosotros a plantear, voy a hacer un pequeño bosquejo, a plantear de que se les había dejado una tarita pequeña, creo que ya le hicieron, de que R, espere que no me está cogiendo, ahora sí, que R, perdón, que R1' es un vector, era igual a la masa 2 sobre la masa 1 más la masa 2 por R. También podríamos despejar el R2' y el R2', básicamente, voy a escribir aquí el resultado, yo pienso que ustedes ya lo hicieron, va a ser igual a menos el M1 sobre la masa 1 más la masa 2 por el R. Esto era básicamente lo que tenían que hacer al final del video ustedes. R1 y R2 son los vectores de posición, porque vamos por acá, R1' y R2' son los vectores de posición de las partículas respecto al centro de masas. Partículas respecto al centro de masas. Para que nos quede bastante claro sobre estas dos ecuaciones. No voy a colocarle nombres específicos, ahorita números específicos, no me acuerdo en qué numeración íbamos en la anterior, pero para cualquier cosa vamos a tomarlas de alguna manera. Conocidas estas coordenadas, se pueden calcular las posiciones de R1 y R2. Nosotros conocemos estas coordenadas, podemos calcular, ya podemos calcular las posiciones R1 y R2. Recuerden que estas eran las posiciones que me dedican la masa 1, la R1, y la masa 2, la R2. Que son las posiciones respecto al sistema de referencia, con el punto fijo en 0, 0, que es donde arrancaban. Si nos acordamos de esas primeras ecuaciones que colocamos allá, el R1 era igual al R más el R1'. Y esto nos daría que esto es igual a R, lo único que vamos a reemplazar esto, más, vamos a condensar un poco más fácil, M2 sobre M1 más M2. Aquí me estoy saltando una serie de pasos para que el video no quede tan largo. Por R igual a R1, ya está el comienzo, R1. Y el R2, recuerden que era el R más el R2'. Entonces esto va a ser igual al R más, menos, ahí está el menos, bueno, menos factor M1 sobre M1 más M2
por el R. Y esto sería el R2 que nosotros estamos buscando. Entonces ahí estarían las dos cosas que estábamos buscando al comienzo. Estos resultados ustedes deberían haber llegado después de estudiar el primer video. Ahora vamos a plantear la energía cinética del sistema. Entonces, la energía cinética del sistema, hagámoslo en otro tablero. Entonces, energía cinética del sistema. Cinética del sistema. En ocasiones la energía cinética se coloca como una K, en ocasiones como una E sub C, en ocasiones como una T. En este caso voy a utilizar una T. Voy a utilizar una T. Va a estar dada por. Está dada por. Entonces la energía cinética T va a ser igual a T del centro de masas más la energía cinética de la partícula 1 más la energía cinética de la partícula 2. Entonces, la energía cinética total del sistema está dada por la energía cinética del centro de masas más la energía cinética de la partícula 1 más la energía cinética de la partícula 2. Acuerden que la energía cinética es la masa, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad, en nuestros términos, es la derivada de la posición. Y cuando nosotros hablamos de derivadas, para no colocar todo eso de derivadas, de R, de T en las cosas, entonces vamos a utilizar el siguiente término, que si nosotros escribimos R', significa dr de T. Y esto es la velocidad de R. Si nosotros escribimos R1, por ejemplo, o R2, o lo que sea, R sub I, prima, significa que es la derivada de R sub I, del que sea, con respecto del tiempo. Y estas son velocidades. Estos son velocidades. Entonces, para no ponernos a escribir todo esto. Listo. Ya, dado las reglas de juego, entonces la energía cinética del sistema va a ser igual. Voy a colocarla del centro de masas, que sería un medio de la masa, que sería la masa 1 más la masa 2 por la velocidad, sería R punto al cuadrado. Listo, más, esa sería el centro de masas, más un medio de la masa 1 por la velocidad de la partícula 1. Esto es un vector, esto es un vector, esto es un vector. La velocidad, por eso le coloco este puntico. Este puntico indica que es derivada respecto al tiempo. La velocidad de 1 al cuadrado más un medio, esa sería la de la masa 1, más un medio de la masa 2 por la velocidad de la masa 2 al cuadrado. Este puntico indica que es velocidad. Listo. ¿Pero qué tenemos? Pero R1', esa parte vectorial, es igual a la masa 2 sobre la masa 1 más la masa 2 por R. Entonces, si derivamos, nos quedaría que R1 o R, como quieran decirle, derivado, por eso coloco este punto, prima, va a ser igual al derivarlo, entonces nos daría, esto es una constante, M2 sobre M1 más M2, eso es una constante y solamente derivo la posición. De igual forma, el R2' va a ser igual, recuerden que es negativa, menos M1 sobre M1 más M2
por R. Vamos a obtener la velocidad, sería R2', y con el puntico encima para indicar que es velocidad, va a ser igual a menos, esto es una constante, M1 sobre M1 más M2, que es la constante, por la derivada de la posición. El puntico es la derivada. Es decir, que nosotros podemos reemplazar esto acá arriba, esto, lo vamos a reemplazar acá arriba, y lo que tenemos es que la energía cinética va a ser igual a 1/2 factor masa 1 más la masa 2 por R punto al cuadrado más 1/2 de la masa 1 por M2 sobre M1 más M2 por R punto. Y como está al cuadrado, como la velocidad al cuadrado, porque es energía cinética, entonces la colocamos al cuadrado. Más 1/2, o sea, mire, vamos acá. Mire, esto sería este pedazo 1/2 de masa 1. Ahora, por esto, más 1/2 masa 2, por la velocidad que estaría aquí. Entonces sería menos M1 sobre M1 más M2 por la velocidad. Listo. Entonces ya teniendo, aquí es al cuadrado. Ya teniendo eso, fíjense que hay términos que nosotros podemos como factorizar. Hay unos términos que los podemos fácilmente llevar a un factor. Y es más, para achicar más la ecuación, para no tener esas ecuaciones tan grandes, vamos a llamar, voy a cambiar aquí de color para llamar, voy a llamar M mayúscula a M1 más M2. Para con eso se nos achica un poco eso porque eso está muy grande. Entonces, ahora sí, la energía cinética va a ser igual a 1/2 de M, que sería esto, por el R, por la velocidad al cuadrado, más 1/2 de M1 por M2, que lo podríamos escribir de esta forma. A ver, ¿cómo lo escribimos? Listo. Entonces, voy a multiplicar M1 por M2, M1 por M2 sobre M por R, velocidad al cuadrado, más 1/2 menos, ahí sería menos, ya estaríamos con este pedazo, M1 por M2 sobre M por R, la velocidad al cuadrado. Entonces, si ustedes observan, hay cosas que realmente se cancelan. Si ustedes observan, hay cosas que se cancelan y lo único que va como a prevalecer, pues a prevalecer más. Podríamos nosotros, mire que aquí hay una resta. Entonces, les voy a dejar este pedazo para que hagan ustedes como una actividad de trabajo que cuando haya normalidad académica, entonces lo vamos a pedir. Voy a borrar esto para dejarles como actividad. Voy a borrar esto y voy a borrar esto. Listo. Y como actividad va a quedar, pueden llamar M esto, pero entonces van ustedes a llegar al montaje de la siguiente ecuación. Van a llegar a esto, tienen que llegar a esto. L, que se llama lagrangiana, va a ser igual
a la energía cinética menos el potencial que depende de R, que fue con lo que iniciamos el primer video. Entonces lo que ustedes van a ligar a montar la ecuación que L es igual a un medio de ese M grande, que es M1 más M2, por la velocidad. Voy a colocar con negrilla para indicar que es un vector al cuadrado, para no, esto es velocidad, más un medio de la masa por la velocidad de esa partícula al cuadrado menos el potencial. De acá, de esta parte, tienen que ligar acá. El único concepto nuevo va a ser este. Y así hemos concluido que esto sería la lagrangiana del sistema. Esto, L, corresponde a la lagrangiana del sistema. Ya cuando haya normalidad académica, explicaremos esto de una forma más detallada, más precisa, pero la idea es que ustedes en su estudio lleguen a plantear esa lagrangiana. Entonces, muchachos, les deseo éxitos y no olviden repasar los videos. Más adelante les estaré subiendo otro video sobre otro punto fundamental de la estática.